Aquí en México se está diciendo que cada vez más los secuestrados terminan ejecutados. La organización Alto al Secuestro informó que de enero de 2010 a diciembre de 2017, un total de 1,048 víctimas de ese delito fueron asesinadas durante el cautiverio. Al dar a conocer su reporte de secuestros, indican que en los últimos 7 años el promedio anual fue de 131 víctimas privadas de la vida. Isabel Miranda de Wallace, que es la presidenta de esa organización, señala que tan solo en lo que va de este sexenio suman 803 víctimas de ese tipo. Y es que si hay algún dato suelto que temen los secuestradores que pueda servir para su captura, pretenden eliminarlo. Sí, no hay ya garantía de que pagando el rescate o accediendo a cualquier demanda le respeten la vida. Eso se transforma en una situación curiosa. Las personas, donde en una situación en la que la mayoría de los secuestrados que pagan el rescate son asesinados de todas formas, lleva a una situación en que nadie pague el rescate. Da lo mismo. Pero cuando hay con qué pagar, la familia pretende mantener el aliento que los proteja a los secuestrados. Es una situación pues muy extraña, en donde no se puede negar ni el pago ante la amenaza, porque aquí hubo un militar, ¿se acuerdan? O ex policía, que era militar o policía, que dijo que de aquí en adelante señaló la manera de evitar secuestros en nuestro país cuando estos empezaron a eso. Dijo que nadie pague rescates, aunque los maten o los torturen, que nadie pague rescates, y acabará la delincuencia por entender que no van a obtener ni 5 centavos. Dio esa fórmula y sí hubiera funcionado. Hay países que la sostienen, pero con extremo rigor, y da resultado. No hay secuestros ahí. Pero fíjate, aquí las cifras que mencionaste son de los secuestros que se han dado de alta, o sea, que se han involucrado de alguna manera las autoridades. Hay otros que en los que no. Y también ha aumentado mucho el número de víctimas y asesinados porque hay muchos grupos de secuestradores improvisados. Al ver la impunidad, ya muchos dijeron, nos organizamos hasta en forma familiar, secuestramos, y ya no había ese, digamos que, esa logística para llegar a un rescate y te devuelvo a la víctima y ahí se acaba el asunto, ¿no? Sino que improvisaban y se les hacía fácil levantar a cualquier persona y ya no había ese cerebro de por medio, porque hasta para eso tenía que haber cierta logística que ya no utilizaban. Entonces, eso ha facilitado que prefieran secuestrarlos y matarlos y después estar pidiendo rescate. Hubo un caso en donde la víctima, después del secuestro y ya ejecutada, estaba sepultada. Pues la sacaron del entierro, maquillaron cuidadosamente y enviaron fotografías con un diario del día, aduciendo que permanecía con vida. Aquel secuestro del muchacho Nieto, ¿se acuerdan? Sí. Que este hombre, el que empezó con un negocio de venta de cocinas,
estufas. Integrales. Gas, porque sí, Gas pero Nieto ¿cómo es se la llama ese empresa. mobiliario? Cocinas integrales. Eso hacía. Y se volvió riquísimo y en todo el Bajío. Y uno de sus hijos, nieto de apellido, fue secuestrado y sufrió esa manera vil, esa agresión terrible, de exponerlo ya fallecido. El problema aquí es que a la familia le queda la duda de si hubiera pagado, quizá hubiera sobrevivido la víctima. Sería prudente, para que esto pudiera suceder, valdría la pena una ley que prohibiera el pago de rescate, porque entonces cuando menos la familia tendría un poquito de decir, bueno, pues es que la ley prohíbe el rescate. Pero de otra manera siempre quedará en la conciencia de la familia, si hubiera pagado, a lo mejor hubiera habido una posibilidad de que salvara la vida. Pero el rescate se puede hacer clandestino. Sí, el pago. Pero el hecho de que sea ilícito es cuando menos un atenuante en la conciencia de las familias de las víctimas de no haber pagado, bueno, pues porque es ilícito. Y punto. De otra manera, siempre queda la duda si se hubiera salvado o no. Pero hay después un doble perjuicio. Claro. Y eso tal vez cause un problema gravísimo en la familia, que a pesar de haber liquidado lo solicitado, haya muerto su familiar. No, y además hay niveles de rescate. Hay unos muy elaborados, como el que pasó con Diego Fernández de Ceballos, en donde era una organización, además extranjera, de chilenos, que tenían ya todo un procedimiento, o sea, puras víctimas pesadas, que tuvieran muchísimo dinero, secuestros de hasta por 3 meses, en donde se negociaba el rescate y quedaba la víctima tan espantada que no querían que se involucrara la policía. O sea, hay secuestros en donde dicen, ¿saben qué? No se metan, porque ahí se respetó esa decisión por parte de la familia de que no se investigaran, no metieran la cuchara para no perjudicar el proceso del rescate. Ahí hay 2 dudas muy interesantes. Nunca ha señalado abiertamente Diego si fueron los autores de su secuestro y luego la cantidad requerida y finalmente se pagó el secuestro, la recompensa pues, y quedó con vida y en libertad. Todos recordamos la impresionante figura que apareció de repente cuando ya lo dábamos por muerto. Sí. ¿Y dónde quedó ese dinero? Sí, que pensamos, suponemos que fue muchísimo dinero, pero al parecer todo fue un trato directo entre Diego, los secuestradores, y Diego es el que dio las órdenes para que se les pagara. ¿No se acuerdan de aquel secuestrado famoso bancario Ah, sí. que gritaba con desesperación, es mi dinero, paguen? Sí. Oye, qué dramático. Qué Algunos casos son, desesperación. sí, realmente esa industria, esa actividad debe desterrarse definitivamente y castigar enérgicamente a quienes lo realizan. Bueno, esta mujer precisamente creó ese grupo ante la infinidad de actividades delincuenciales de ese tipo. Ella es motivada por la desaparición de su hijo, que finalmente nunca apareció. La llevaron cuando se supone que habían localizado a los responsables, que eran amigos o aparentaban ser amigos de su hijo. ¿Te acuerdas que la llevaron a un lugar en donde se supone que estaban los restos y resultó que no eran de su hijo? Se excavó con Sí. esa maquinaria Especial. grandísima que se emplea en construcción y no. Sí, por eso, pero de ahí nace Sí. su relación con este tipo de actividad. Uno de los secuestros y de los primeros secuestros de estos muy célebres fue el de Hirfield, que era el director de aeropuertos y servicios auxiliares, y es muy notorio porque lo hace el Frente Urbano Zapatista, que era un grupo de extrema izquierda
comandado por Paquita Calvo Zapata, que era hija del tesorero del Distrito Federal y sobrina del procurador de justicia militar, de Joaquín Zapata Vela. Entonces fue una cosa muy extraña ahí, que los secuestraron porque vivían en la misma manzana en las lomas de Chapultepec. O sea, ambas familias eran bien de buena posición económica, pero ella tenía una posición ideológica comunista muy radical. Incluso viven en Cuba. Recordaba, hace poco creo que está todavía en exhibición una cinta que se llama Todo el dinero del mundo y retrata un caso así. El nieto de un hombre muy poderoso que es secuestrado, pero él se niega a pagar el rescate, que dice es que si no van a ir por toda la familia y es llevar a bancarrota a todo mundo. Hubo otra película mexicana en donde retratan lo que es el tener al enemigo en casa. ¿Por qué? Porque la mujer es secuestrada, una empresaria, mucho dinero, empiezan a buscar la forma de pagar, de que la autoridad haga algo. No, pues se archiva el caso, ¿no? Como muchos más, y caen en la desesperación, hasta que el esposo va y da directamente el dinero a uno de los comandantes que está a cargo. Y se va el resto de nuestra fortuna con tal de que rescate a mi mujer. Pues sí, le recibe el dinero, pero resulta que el secuestrador era el mismo comandante y la mujer lo recuerda, por la pura voz lo reconoce. Entonces hay muchos casos donde la gente se escucha que dice, es que no sabemos si están infiltrados, si sí nos van a ayudar, si es alguien conocido hasta de la propia vigilancia de la familia, los que se llevaron a esa persona, ¿no? Hubo 2 incidentes que llamaron la atención. En Monterrey, en un encuentro privado con grupos civiles, Margarita Zavala fue abordada por Irma Leticia Hidalgo, activista de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, por su inacción ante las desapariciones forzadas que ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón. La mujer, madre de Roy Rivera, un estudiante desaparecido en 2011, señaló a la candidata presidencial independiente que para ella y para muchas otras familias, los desaparecidos y asesinados en la guerra contra el narco que desplegó Calderón no fueron daños colaterales, sino de seres queridos. El otro incidente es de Vicente Fox. Su centro, allá en San Cristóbal, emitió una postura sobre este tropiezo del expresidente con una pasajera en un avión con destino a Houston, Texas. Pero el exmandatario optó por responder en redes sociales a esa mujer que lo encaró. El pasado domingo se hizo popular un video en el que se observa a una mujer que pasa a un costado de Fox al abordar y le dice: «Señor, sin pensiones». Además de que le agrega que se la van a quitar ahora. En la grabación se observa que el expresidente se retira los anteojos, mantiene la vista hacia la mujer y revira: «Pues a ti también». Con eso se van a resolver los problemas, dijo él. A su lado se aprecia a Marta Sagún, ataviada con una prenda en color rojo, que para no enfrentar la situación se agacha simplemente. Así es. Sí. Y realmente se le descompone el rostro a Fox, ¿eh? Es impresionante porque pierde, ya ves que tiene una apariencia. Cachaza. Sí, sí. No, pierde todo porque además la mujer le sigue, se va caminando por el pasillo del avión y le sigue gritando que ella tiene derecho a hablar y a expresar sus ideas,
y él pegado al asiento, que creo que se quería fundir con él mismo. No, perdió toda la entereza Vicente Fox.